Muy buenas tardes y bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas, Ucrania ya ha dejado claro cuánto dinerito quiere de Estados Unidos. Es verdad, Joe Biden ha dicho que necesita 24.000 millones, es lo que le ha pedido al Congreso. Este año le han dado un buen dinero, no es esto que ven aquí detrás, pero le ha pedido 24.000 millones al Congreso. ¿Le van a dar 24.000 millones? No. No. Pero, para que no le den menos, ya ha salido directamente el ministro de Finanzas ucraniano a decir exactamente qué es lo que necesita y qué es lo que no. En concreto, Sergei Marchenko lo que ha dicho es que, reunido una marabunta de periodistas, incluidos los estadounidenses, claro, dice: todavía no hay conversaciones, hay muchas incertidumbres y no tenemos confianza en que esté garantizado el dinero que nos van a dar. Traducción: vienen elecciones en 2024 y como no gane Biden, no sé si nos van a dar el dinero. En principio, insisto, Joe Biden había solicitado 24.000 millones al Congreso. No le van a dar 24.000 millones. ¿Qué ha dicho Marchenko? Oiga, 14.000. 14.000 millones a lo mejor es suficiente. Vamos a ver cómo hacen esto, porque hasta ahora, este año, en realidad ha recibido 10.000 millones. Es decir, ha recibido menos de lo que está solicitando en extra. Y de hecho, que se supone que esto de la contraofensiva va bien y que hay negociaciones para terminar con la guerra. Dice Marchenko, insisto, que mínimo necesitan 14.000, pero está hablando de pedirles 24.000 millones, insisto, que es lo que también tiene solicitado el propio Joe Biden a los congresistas norteamericanos. Pide 24 y si nos dan 14, lo curioso es que ya lo digan así, abiertamente, delante de la propia prensa. En eso están. Hoy es que han estado además los ministros de Exteriores de Ucrania y de Alemania, por cierto, Dmytro Kuleba y Annalena Baerbock, hablando también de otra cuestión, bueno, pues absolutamente fundamental, que es el hecho de que están trabajando ya para acelerar el envío de una serie de misiles. Entre otras muchas cosas, entre el ministro de Finanzas y el de Defensa, pues uno y otro volcados en la necesidad de ayudas. Insisto, el de Finanzas pedía 14.000 millones, el de Defensa, Dmytro Kuleba, insisto, bueno, el de Exteriores, el de Defensa nuevo todavía no ha tenido esa reunión, pero sí con la ministra de Defensa, Annalena Baerbock, en Alemania. Bueno, dicen, de nuevo en Kiev, todo esto en la capital ucraniana, que sigue siendo ese lugar de visita de los distintos países occidentales que van a apoyar a Ucrania, al gobierno de Volodymyr Zelensky. Digo, Kuleba y Annalena Baerbock, reunidos en Kiev, ¿para qué? Para acelerar el envío de los misiles Taurus, que son unos misiles que necesitan, dicen, antes de que acabe el año, para culminar esta famosa contraofensiva, incluso antes de que lleguen bueno, el frío y las nevadas en Ucrania. Necesitan estos misiles de origen y procedencia alemana y dice en concreto Baerbock que han hablado con detalle de ese suministro de misiles alemanes Taurus de largo alcance a Ucrania. El propio Kuleba también ha sacado un comunicado desde Kiev que entienden mejor los detalles del proceso para tomar una decisión por parte del gobierno alemán. Porque en realidad Annalena Baerbock ha ido a decirles que no van a estar en el plazo que esperaban, es decir, no van a estar este mes. Pero que es verdad que van a intentar que esté todo lo rápido posible y que por mucho que presione Ucrania, por mucho que presione Kiev, no van a llegar antes. Ocurre algo parecido con lo que Bélgica decía, por ejemplo, con el envío de los F-16, que por mucho que se precise, se necesita un tiempo para reacondicionarlos, readaptarlos y en algunos casos incluso arreglarlos y repararlos para mandarlos a Ucrania. Con los Taurus pasa algo parecido por el nivel de producción al que está sometido sobre todo el entorno del sistema y del sector armamentístico alemán. Tienen, entre otras cosas, a Rheinmetall, incluso haciendo municiones también. Bueno, 4.000 millones metió directamente el gobierno alemán para intentar que esa producción de municiones fuera lo más rápido posible. Pero, insisto, ya han reconocido hoy en Ucrania que efectivamente pueden tardar más de lo esperado, pero que a ver si llegan esos Taurus de largo alcance antes de fin de año. Esto en lo geopolítico, pero si me permiten hoy, las noticias están en lo económico. Vamos a quedarnos en Europa, en el viejo continente, porque el ministro, bueno, el encargado de este asunto, de los asuntos económicos, el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, ha presentado las previsiones de verano 2023. Han estado a punto de presentarlas ya en Navidades, pero las han presentado hoy, justito a tiempo casi para decir que todavía están en esto del verano. Y esta curva es de vital importancia para esas previsiones, para entender lo que viene en Europa. Esto es la inflación en la eurozona, que tuvo su pico y que ha ido cayendo. Y que el propio Banco Central Europeo ha reconocido que en su mayoría esta caída no se debe en ningún caso, o bueno, no es por todo el esfuerzo que está haciendo el propio Banco Central Europeo y sus subidas de tipos de interés. ¿A qué se debe la caída? Bueno, pues la más clara en la explicación fue Isabel Schnabel, el halcón de Alemania dentro del BCE, que dijo
que no es cosa tanto del Banco Central Europeo y de las subidas de interés, como sí lo es de los cambios en los precios de la energía. La realidad es que ha ido cayendo esa inflación y la propia realidad, igual de tozuda, es que ahora ha tenido un ligero pico al alza. Y esto es muy preocupante, porque estamos en el camino de la estanflación. Y ya no es una cosa que diga Negocios Televisión o que digan los periodistas. Lo dice Paolo Gentiloni en la presentación de estas previsiones de verano. Admite abiertamente que esto es un problemón y que efectivamente responde a lo que suele decir Isabel Schnabel. Si sube la energía, aunque los tipos de interés estén altos, no sigue cayendo la inflación. Nos pongamos como nos pongamos. No es casualidad que salgan este tipo de noticias y este tipo de datos a la vez que salen, por ejemplo, que la gasolina está alcanzando en lugares como España niveles récord de 2023. No es casualidad, ocurre esto. Si suben los precios de la energía, va a subir la inflación, por mucho que estén los tipos volando. Y eso lo ha reconocido la propia Comisión Europea. Hoy también han presentado, aquí tienen a Gentiloni, en esta presentación, hoy han dado también las pruebas del crecimiento. Es verdad, ¿se espera crecimiento? Sí, pero es que también esperan que la inflación esté demasiado elevada. Por eso lo de la estanflación, y esto es un problema. Que haya un crecimiento, bueno, ojalá fuera muy alto, pero relativamente sostenido en cuanto a que no caiga. Pero sigan subiendo los precios es más un problema que una solución. Porque el crecimiento no cubre, y desde luego no es tan fuerte, como para cubrir unas subidas del IPC tan fuertes. Por irnos a los datos. Bruselas pronostica que los países del euro van a cerrar el año con una expansión del PIB del 0,8%. Los niveles de inflación, 5,6%. Con ese crecimiento no se puede tener esa inflación. Porque en realidad entonces, cada mes, cada segundo que pasa, todos somos más pobres, aunque estemos creciendo y nos parezca que va fenomenal. Y es cada vez más difícil comprar más cosas. De verdad, es un dardo envenenado peligrosísimo, porque no existe la sensación de crisis, no existe el problema de que las familias piensen que no, pues que sería mejor parar, ahorrar, no existe ese problema. Seguimos teniendo la sensación de tener y de poder gastar, que es el peligro de un crecimiento sostenido, pero con una inflación tan alta, en realidad cada vez compramos menos y gastamos lo mismo. Más para comprar lo mismo. Eso es la inflación. Bueno, pero es que además las cifras en realidad son una rebaja importante en el crecimiento. Porque para finales de este año, la propia Comisión Europea esperaba un 1,1% y ahora espera un 0,8%. Y sin embargo esperaba una inflación mucho más baja. Algunos se atrevió a decir que no estaría en el 2%, pero hombre, por debajo del 5% seguro, y se queda en el 5,6%. Claro, si llevas 3 meses de producción industrial en Alemania en negativo, y Alemania, la locomotora, está en negativo todo el año, y va a cerrar en negativo todo 2023. Y si ocurre además que esto de desconectarse de China no es tan sencillo, que se lo has pedido a toda Europa, hoy ha dicho Rishi Sunak que lo va a hacer, ahora hablamos de ello, pero es que ya no solo Reino Unido, que insisto está fuera, sino que la locomotora no avanza y dices miremos a Italia o a Francia. Francia tiene un problemón y lo está teniendo con la desconexión no solo de China, sino los problemas energéticos que le están viniendo por los contratos que tenía en África y ya no tiene. Harina de otro costal. Pero es que hoy Italia, otro de los que en teoría iba bien y tenía unas exportaciones fantásticas a China, claro, se desconecta de China y entre otras muchas cosas su producción industrial, y esto no nos lo esperábamos, ha pasado del 0,5 en positivo al menos 0,7 en negativo. Es decir, lo de desconectarse no es tan fácil. Bueno, es sencillo, pero te llevas un golpe. Y si te llevas un golpe haces que las previsiones pasen del 1,1 al 0,8. Mientras que la inflación se queda en el 5,6%. ¿Por qué? Porque no es un problema de los tipos de interés que mueve el Banco Central Europeo. Habrá que discutir si tiene armas o no suficientes, pero es un problema que va mucho más allá y que tiene que ver con un entorno de una guerra ya no solo en Ucrania, sino de una guerra abierta entre dos bloques económicos que están luchando y pugnando por llevarse cada uno el mayor saco de nueces, o como ustedes lo quieran llamar, a sus respectivos hogares. Y así es como China, entre otras muchas cosas, ha hecho que Apple tenga 200.000 millones menos de capitalización. Diciendo, bueno, pues ya está, con los iPhone también hasta aquí. Y así es como Estados Unidos le responde, pero Europa, que está en medio y va haciendo caso de uno y otro lado comercial, cuidado. Porque fue relativamente sencillo, no digo barato ni caro ni entro en lo ideológico, pero fue relativamente sencillo quitarse de un gas o de un petróleo e intentar buscar otro. Dentro de que como del gas no hemos sido capaces, lo que hacemos es que ponemos sanciones, pero seguimos exportándolo o importándolo, en este caso, desde Rusia. Pero del petróleo, bueno, pues comprémoselo a Estados Unidos. Fantástico. No vamos a entrar en ideologías.
Pero ¿cómo vamos a hacer cuando todas las empresas europeas se quieran desconectar de China? ¿A quién le van a vender eso? Sabiendo que Joe Biden está metiendo 600.000 millones de dólares para dopar todos los sectores de su economía. Porque lo que quiere es que las cosas se creen, se hagan y se produzcan y se vendan en Estados Unidos. ¿Cómo explicas eso a unas empresas italianas que salen de China y se lo venden a quién? Del 0,5 al menos 0,7. Ese es el problema que estamos viendo. Paolo Gentiloni, decía yo, dentro de esta presentación, ha dejado un par de perlas. Dice que es demasiado pronto para decir que estamos en un marco de estanflación. Vale. Y que la estimación es que probablemente habrá un rebote ya el próximo año del PIB. No se quiere ni meter en si va a caer o no más la inflación. Preferirá no jugársela. Como la guerra de Ucrania se alargue mucho, India empiece a poner ciertos controles para no sustituir a China, sino seguir haciendo el juego a uno y otro lado, China de verdad nos suponga un problema, como todo esto ocurra, en Europa tenemos un problemón importante. Vamos a ver si esto no acaba en recesión, que no es lo mismo, más allá de que esperen un rebote. Vamos a ver qué dice también el Banco Central Europeo esta misma semana. Se espera de todas formas que sigan RQR, que Christine Lagarde y compañía suban otro 0,25%, es decir, 25 puntos básicos los tipos de interés, y que los dejen ahí. Pareciera que esta puede ser la última subida, igual en octubre, ya veremos, a finales, octubre-noviembre, ya veremos. La realidad es que por lo pronto parece que todo el mundo descuenta que suben 25 puntos básicos más. No sé si hace falta, sobre todo dada la influencia real sobre la inflación. Y dado que tenemos otras muchas burbujas, a costa de los distintos entornos dopados, insisto, de la economía vía fiscal, vía política fiscal. Se retiraron los bancos centrales, pero los gobiernos han dopado ciertos sectores y habrá que ver qué tenemos ahí. Lo vamos a analizar también en el programa de hoy. A todo esto, les decía yo, se ha referido también Rishi Sunak, desde Reino Unido. Dice Sunak que la desconexión o la rebaja de riesgos, porque nadie quiere llamar a esto desconexión, dicen que es reducir riesgos de China, en realidad es porque se está protegiendo la democracia. O sea, ya Sunak ha ido mucho más allá en lo ideológico, me imagino que lo ha planteado entre su gabinete y ha dicho, venga, ¿qué ventajas económicas tiene sacarlo? Y como no han encontrado ninguna, han dicho, el discurso tíralo por lo ideológico. Porque ya la última vez que dijimos que algo iba a ir muy bien en Reino Unido, económicamente, y que votaran todos por salir de Europa, ha salido regular, tirando a mal. Así que ya no digas nada de la economía, vete a lo ideológico. Lo ideológico es, nosotros protegeremos la democracia. Así que de repente para todos los británicos, que están sufriendo una inflación galopante, y que es verdad que baja, pero que sigue siendo del 6 y pico %, y que están viendo cómo su sector inmobiliario está ya peor que en los niveles de la crisis inmobiliaria, y no hay alguno, Morgan Stanley dice que ya ha parado, pero JP Morgan, por ejemplo, sigue diciendo que esto caerá. Allí, insisto, en Reino Unido, donde tienen problemas con algunos alimentos frescos, problemas de que no los hay. Porque pagarlos, en algún momento los puedes acabar pagando y se te dispara otra vez la inflación. En eso están, Y donde tienen unos problemas gravísimos en la energía. De hecho, hoy ha vuelto a insistir en esto Jeremy Hunt, el encargado de las finanzas en Reino Unido, hablando de todo este asunto, y ha dicho que efectivamente, bueno, pues que esto es un riesgo. Lo de desconectarse de unos y otros es un riesgo. Poquito a poquito se van acercando a Europa. Pero para vender esta jugada, lo que hace Reino Unido, insisto, con toda esta película, lo que le han dicho al británico es, estamos protegiendo la democracia. Bueno, pues ya está. Pues puede ser, a lo mejor es así. El caso es que Jeremy Hunt, mientras su jefe decía esto, insistía en que la inflación sigue siendo algo muy pesado y está siendo un problema mucho más difícil de abatir de lo que ellos mismos habían descontado. Y mientras tanto ha salido a hablar el Banco de Inglaterra, claro, Catherine Mann en concreto, que aplicándose todo este cuento, bueno, pues la segunda a bordo del Banco de Inglaterra ha dicho directamente que van a seguir subiendo los tipos de interés y que además no ven un tope a esas subidas, que lo harán de forma agresiva. Literalmente ha dicho, como ven ahí, prefiero pecar de apretar demasiado en lo económico. Dice que pausar o mantener la tasa de política baja por más tiempo corre el riesgo de que la inflación se arraigue todavía más profundamente, lo que requeriría todavía un mayor ajuste total. Así que le han preguntado sobre si el banco aumentará demasiado las tasas de interés y ha dicho que prefiere, como ven, apretar demasiado y que llegado el momento ya recortará. Pero que por lo pronto prefiere pecar de eso, de cargarse la economía. Por lo menos ya lo dice abiertamente. Es verdad que el Banco de Inglaterra, otra cosa no, lo hemos dicho sobre el Banco Central Europeo y sobre la Reserva Federal,
Pero el Banco de Inglaterra otra cosa no, pero están siendo bastante honestos. En fin, todo esto en el viejo continente, pero no se crean. Fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, también hay noticias sobre la inflación. En concreto, han salido una serie de informes en Nueva York referidos a la inflación, las expectativas a un año de esa inflación, expectativas salariales. Los consumidores esperan más inflación, pero ojo, bueno, que ya es malo, pero es que esperan el peor aumento de sus ingresos en Estados Unidos desde el año 2021. Aquí tienen los distintos gráficos. A todo esto se ha referido, entre otras muchas cosas, el subsecretario del Tesoro estadounidense, Adeyemo, diciendo que, a pesar de todo esto que vemos y de las expectativas, la economía estadounidense. Javier del Valle, muy buenas noches y bienvenido en esta temporada nueva, que no te he dicho nada. Javi, a pesar de todo esto que vemos y de estos gráficos, dice Adeyemo, la economía está perfectamente preparada para los vientos que están por venir. Muy buenas tardes, José. Efectivamente, pues hoy se han declarado desde el Tesoro estadounidense, ha sido el caso de Adeyemo, que lo ha hecho, de hecho, en una visita al sureste de Virginia, una entrevista que ha dado a Reuters, donde ha dicho que Estados Unidos está muy preparada para hacer frente a los vientos en contra que vienen desde China. De hecho, ya hablan de esta situación china, donde se le ha dado mucho interés mediático a todo lo que ha ocurrido, los últimos datos económicos, también esa crisis inmobiliaria que lleva de hecho años generándose, pero ahora parece ser que vuelve a cobrar cierta relevancia por lo que ocurrió con Evergrande y también con Country Garden. Y es que el subsecretario del Tesoro dice que, pues, que toda la situación económica china puede causar dificultades a algunas economías en desarrollo, pero que a Estados Unidos no debería afectar y que el país está bien posicionado para capear los vientos en contra que esto podría crear. Dice, de hecho, estamos viendo cómo la economía china muestra una debilidad que tiene implicaciones globales. Debido a las decisiones que hemos tomado, probablemente estemos mejor preparados para hacer frente a los vientos en contra que esto ha creado. Lo que más le preocupan, sobre todo, son los países europeos y también el mundo en desarrollo en Asia, países en desarrollo que se encuentran en Asia, que dice que dependen más de la economía china que Estados Unidos, pese a que Estados Unidos sigue, por supuesto, consumiendo mucho de China. Adeyemo dice también que el impulso económico de Estados Unidos se está prolongando y puede hacer frente a estos vientos en contra globales gracias a las ayudas, por supuesto, al gasto fiscal que ha llevado a cabo el gobierno, y hace referencia pues al plan de rescate estadounidense, a la ARP de 2021 y también a la ley de reducción de la inflación, al IRA. Dice que todo esto pues muestra que su economía va bien. Palabras de esperanza, de optimismo desde por lo menos el Tesoro estadounidense, negando que haya algún tipo de consecuencia que pueda salir de China por esta situación actual económica en el país y pueda afectar a Estados Unidos. Veremos si realmente es así. Y también, por otro lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que ha vuelto a recalcar que apuesta por un aterrizaje suave, un soft landing, para la economía de Estados Unidos. Dice que cada vez tiene más confianza que el país pueda contener la inflación sin provocar grandes daños al mercado laboral. Y dice que pues se está desacelerando esta constante inflación y que eso está aumentando pues las probabilidades de un aterrizaje suave. Cada vez tiene más confianza en que va a haber un soft landing, cada vez. Sí, Janet Yellen nunca ha dicho que no, siempre dice lo mismo. Siempre, cada vez, ya dijo en 2017 más, que no iba a haber más crisis. Sí, vamos a ver por dónde le estalla alguna de las burbujas, si es que las hay. Tampoco quiero entrar yo en eso. Desde luego lo vamos a debatir hoy. Javi, te veo luego en un ratito, todas las claves de Wall Street, todo lo ocurrido y alguna hambre que ya hay, de intentar ir a por alguna IPO, a por alguna salida de bolsa fuerte como la de ARM. Gracias, luego te veo. Mirando, por cierto, más claves del día. Tenemos el dólar, como estamos viendo aquí, que enseguida vamos con ello, y también a lo que llaman la nueva Europa. No, evidentemente, por las condiciones o valores, sí por el nicho en el que se está ubicando y por la forma en la que se está relacionando con los dos bloques, con China y con Estados Unidos. Y estamos hablando nada menos que de Arabia Saudí. Insisto, hay un abismo entre una cosa y la otra, pero económicamente le están situando ahí. No lo decimos nosotros. Sergio Fernández, ¿exactamente en qué punto está esto? ¿Qué es lo que se está contando al respecto?
Muy buenas, pues Arabia Saudí entra con fuerza en el bloque de los BRICS, entra y empieza a amenazar a Europa y Occidente. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, pronunció un discurso hace apenas unas horas en la que habla del futuro de Arabia Saudí y apunta a que busca ser la próxima Europa. Dijo en un discurso que los países árabes van a ser más grandes que Europa, ojo, en los próximos 5 años. Destacó que Medio Oriente, incluidos Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania y Líbano, entre otros, van a tener una economía robusta durante los próximos años y que van a suponer una amenaza importante para Europa. También dijo que el próximo renacimiento global va a comenzar en Medio Oriente y que se va a convertir en la próxima Europa en los próximos años. De hecho, dice que dentro de 5 años Arabia Saudí va a ser un país completamente diferente. También apuntó, explicó el nuevo miembro de los BRICS, por cierto, que se unió en la reunión de hace apenas un par de semanas en Johannesburgo, apunta a que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Oriente Medio deben centrarse en superar a Europa, pero no en cuanto a población, sino que lo importante, el objetivo final de este bloque, en este caso, es superar financieramente a Europa. Dice que esta es la guerra saudí y que es la guerra del príncipe heredero de Arabia Saudí, también indicando que pronto va a comenzar una guerra económica con Europa y también con Occidente. Los BRICS están convenciendo poco a poco a Medio Oriente, a los países productores de petróleo de Medio Oriente, para que acepten monedas locales y también para que vayan desligándose, para que vayan deshaciéndose poco a poco del dólar estadounidense. Este fenómeno se está desarrollando en tiempo real y de hecho Oriente Medio podría empezar a aceptar ya monedas locales para el comercio de petróleo. Sigue el jaque a Estados Unidos, pero ojo que a Europa también está empezando a tocarle de refilón y ya apunta el príncipe heredero de Arabia Saudí, que hace poco ha intentado también entrar en alguna de las empresas más importantes de España, como es el caso de Telefónica. Apunta a Europa, apunta a una guerra financiera con Europa. Gracias, Sergio. Bueno, todo esto, insisto, con esa guerra, entre comillas, financiera, donde sí que la hay es en cuanto al dólar y algunas divisas asiáticas. Ya no tanto por guerra, sino por el dolor de cabeza que están sufriendo, en particular desde el Banco Central de China, que lo sabían, pero sobre todo desde un Banco Central de Japón que no saben qué hacer. Les había venido muy bien esto de la subida de la inflación, porque por primera vez salían de una problemática que habían tenido durante 20 años y se les está acabando. Y además, el dólar ha estado muy fuerte las últimas semanas. Es verdad que justo hoy va a la contra. ¿Qué está pasando en esas divisas? Marta Vilar, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, desde luego, que la mirada también la hemos tenido puesta en el mundo de las divisas. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de una racha alcista bastante importante para el dólar, hoy ha habido un par de cuestiones, sobre todo en Asia, que han hecho que las divisas de esa región empiecen a subir y que, por lo tanto, el dólar, bueno, pues paralice o frene de alguna manera esa senda alcista que llevaba en las últimas semanas. Por un lado hemos tenido declaraciones del Banco Popular de China que han ayudado a que el yuan subiera en ese valor, en ese par contra el dólar, y por otro lado hemos tenido también declaraciones de Japón. Ha sido el gobernador Ueda del Banco de Japón quien ha dicho, bueno, pues entre otras cosas, que la postura monetaria más restrictiva del Banco de Japón podría ser una opción a adoptar próximamente y que se acabaría tarde o temprano esa era de tipos tan bajos política monetaria ultra laxa en el Banco de Japón, que ya saben que todavía es la única gran economía occidental que tiene pues esa política monetaria de los tipos negativos. Por otra parte, en China, ¿qué es lo que hemos tenido que ha ayudado también a hacer que el yuan subiera? Bueno, pues varias cosas. Por ejemplo, por un lado, hemos tenido datos de crédito de agosto que han mostrado que las recientes medidas del gobierno chino pueden estar empezando a impulsar al sector inmobiliario, lo que ha hecho que salga un poquito reforzado el yuan. Además, también ha dicho que el Banco Popular de China ha asegurado que la financiación agregada ha sido de 3,12 billones de yuanes, que ha sido por encima de los 2,7 billones de yuanes esperados. Además, también hemos conocido datos de precios al consumidor del mes de agosto, han vuelto a ubicarse en terreno positivo, con una inflación del 0,1%, muy bajita, pero se aleja, por lo tanto, ese fantasma de la deflación. Y además también el Banco Popular de China ha decidido advertir a los especuladores del mundo de las divisas que si solo se producen movimientos unilaterales, es decir, de un lado, en este caso para debilitar el yuan, el Banco Popular de China va a reaccionar y va a contrarrestar esos movimientos, lo que ha hecho que el yen y que el yuan en Japón por un lado y el yuan en China por otro, hayan repuntado, y eso ya ha hecho que el dólar también haya perdido algo de terreno respecto a estas divisas, pero también respecto a otros como el euro. Gracias, Marta. Y último protagonista dentro de todo esto, Javi Luengo, Qualcomm. Pacto con Apple,
para intentar expandir la red de 5G, para ampliarlo, para que lo doten, para dotar los teléfonos. Bueno, en realidad se benefician todos. Apple intentando ya buscar soluciones. Mañana, por cierto, tiene ya la presentación de los nuevos cachivaches de Apple. Y vamos a ver si con todo eso hace frente, insisto, al golpe enorme que se llevó la pasada semana en China, que prohibiendo lo de los iPhones en los edificios públicos, trabajos públicos, funcionarios y para hablar de cualquier trabajo, se cargó, más de un 5%, llegó a caer Apple en el conjunto de 2 días, 200.000 millones de capitalización a la baja. Y bueno, hoy, pues sacando este tipo de noticias, Javi Luengo, que no sé si recupera un poquito o en qué punto están exactamente con esa alianza con Qualcomm. Muy buenas. Sí, desde el iPhone 12 Pro en unas horas se presenta el 15, es decir, hace ya más de 3 años, Apple ha estado incluyendo en todos sus terminales la tecnología 5G. Lo ha hecho a través de una alianza estratégica con Qualcomm, un chip especial y bastante complejo de fabricar que solo lleva a cabo la estadounidense en estos momentos y para los que la de Cupertino ha confiado todos sus esfuerzos y todos sus intereses. Hasta ahora el proveedor había sido Qualcomm. Apple ha tenido la intención de desligarse poco a poco, de ser también parte productora en esta zona de la cadena de suministros, pero parece que de momento no va a conseguirlo y con el iPhone 15 tampoco lo va a llevar a término. Han firmado un acuerdo Apple y Qualcomm hasta 2026 para proveer a los de Cupertino de esta tecnología 5G para sus diferentes dispositivos, es decir, que por lo menos hasta el iPhone 19 Apple no va a tener un chip suyo propio y de tecnología de los de la manzana mordida, o eso al menos la empresa dice que Qualcomm todavía fabrica los mejores chips y Apple es el mayor de sus clientes, uno de los mayores, supone casi un cuarto de todos sus ingresos. Por lo tanto, a Qualcomm le interesa que los de Cupertino traten en tener su tecnología propia y mientras tanto Apple lo confía todo porque no puede de momento tener una idea clara ni materializar sus esfuerzos en desarrollo 5G. Gracias, Javi. Y un último asunto. Aquí en España, primer revés judicial a la banca. Es verdad que han metido recursos de muy distinta índole, que si no se pueden grabar los beneficios extraordinarios, que si es incluso inconstitucional. De hecho, por esa vía de la inconstitucionalidad, varios bancos, varias entidades, habían recurrido el impuesto porque decían que la norma iba contra el sector, pero que burocráticamente no se podía hacer así porque les resultaba discriminatoria. Porque mientras que ellos tenían que pagar una serie de beneficios, otros sectores se podían estar beneficiando precisamente del pago anticipado de estos beneficios. La justicia, la audiencia no ha dicho que no, tengan razón, les ha dicho que no es suficiente lo que están argumentando porque haría mucho más daño, sería perjudicial. Lo que pedían con esto era la suspensión cautelar, todavía no ha entrado a juzgar el fondo de todo, pero pedían gracias a este cambio en la normativa una suspensión cautelar. Y les ha dicho la Audiencia Nacional que no puede haber suspensión cautelar porque es más peligroso el perjuicio que se puede generar si no se cobra el impuesto que el perjuicio que se genera si se cobra y se sabe exactamente cuáles son las devoluciones que habría que hacer. Eso es lo que ha dicho de momento la Audiencia Nacional. Así que, como dicen que además no es, cito textualmente, un uso natural y conforme con el principio de buena fe, lo que están haciendo los bancos con este recurso, dice que tampoco lo va a mandar a Europa, que no tiene sentido que lo evalúen porque no hay visos de que haya una inconstitucionalidad, que lo juzgarán a fondo aquí, pero, insisto, estamos hablando de un recurso que lo que habla es de que la norma está viciada, de que se les pide una serie de cuestiones que no se les pide a otros sectores y que por lo tanto les hace estar en una posición de discriminación, y desde ahí iban a intentar esos visos de inconstitucionalidad algunos, otros lo han hecho directamente diciendo que no se puede poner un beneficio sobre una garantía extraordinaria que no se conoce. Pero insisto, se van resolviendo poco a poco. De momento, primer portazo porque consideran desde la justicia que es menos grave tener que reparar el perjuicio de haberles quitado el dinero que si no se les quita, cómo se repara, cómo se hace luego en el imaginario, dónde hubiera ido ese dinero, quién hubiera percibido esas ayudas y cómo se repara todo ese daño que hubiera podido hacerse. Así que, primer revés.